Recientemente, a finales de 2014, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó su informe. En esta ocasión fue centrado sobre el concepto de la vulnerabilidad humana. Hay un esfuerzo por resignificar este concepto y reconocer que hay grandes grupos de seres humanos que por su vulnerabilidad ven restringido su acceso al desarrollo. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. La vulnerabilidad humana es aquella condición de fragilidad en la que las circunstancias y entorno de vida ponen en riesgo el cumplimiento total de nuestros derechos humanos. El grado de vulnerabilidad social está determinado por las condiciones físicas, financieras, humanas y sectoriales, así como por las desventajas en el conjunto de oportunidades delimitadas por el mercado, el Estado y la sociedad civil. En México somos casi 120 millones de personas. Estamos entre las 20 naciones más pobladas del planeta y esto nos coloca frente a inmensos retos derivados de nuestra estructura demográfica. Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del INEGI, las localidades urbanas del país albergan 92 millones de personas, mientras que las localidades rurales albergan casi 28 millones de personas. La tasa de mortalidad infantil es de 14 defunciones por cada 1000 niños y niñas menores de 1 año de edad. La edad promedio de los jefes de los hogares es de 50 años, es decir, tenemos hogares cuyos principales aportantes se encuentran entre la población con mayores cargas de enfermedad e insuficiencia de servicios de seguridad social. El ingreso promedio de los mexicanos cayó de 3,045 pesos mensuales en 2012 a 2,963 pesos mensuales en 2014, lo que significa que los salarios disminuyeron un 3%. Lo anterior revela que en promedio en México, los habitantes sobreviven rozando la línea del bienestar básico calculada por el Coneval. Estamos ante un panorama que se hace cada vez más complejo, frente al cual el sistema institucional está reaccionando de manera casi siempre tardía e insuficiente. Urge un nuevo curso de desarrollo que considere como objetivo prioritario de todas las políticas públicas el cumplimiento universal e integral de los derechos humanos. Desde hace 20 años, el concepto, la idea del desarrollo humano se convirtió en el principal motor de reflexión del quehacer de todos los países. Naciones Unidas, a través de su programa, impulsó esta idea y sigue impulsando la noción de construir desarrollo humano, seguridad humana y ahora recientemente enfrentar la vulnerabilidad que se genera dado los cambios que hemos vivido. Por eso agradezco mucho a la doctora Patricia Olamendi que esté en el programa de México Social para hacer un recuento de esta construcción, de esta idea central que ha derivado realmente en el esfuerzo de los últimos 20 años, diría que en todo el mundo. Patricia, gracias por estar en México Social. Haznos un recuento de esta idea de desarrollo humano que el PNUD ha construido y que tú has seguido siendo una experta en la área internacional. ¿Cómo lo podrías describir en los últimos años? Bueno, yo creo que de hecho el surgimiento del concepto es un cambio fundamental en la manera de ver el desarrollo. El desarrollo que nosotros veíamos antes de la creación de este concepto tenía que ver mucho con el desarrollo económico. El cambio de paradigma a decir son las personas, el centro y el objetivo del desarrollo es un cambio cualitativo. Y la construcción misma del concepto, desde el momento que surge a través de este gran pensador que es Amartya Sen, cómo concibe el desarrollo de los seres humanos y tiene diversas maneras de mirarlo. Una que a mí me gusta mucho es verlo desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, cómo las personas pueden primero acceder a todos los bienes y servicios, cómo las personas pueden conocer y disfrutar sus derechos humanos y cómo las personas se benefician de todo el entorno económico, social, cultural que está a su alcance. Entonces, a partir de esto, pues surge esta primera etapa que nosotros conocimos en donde había 3 grandes calificaciones. ¿Qué pasa con la educación? La salud desde el punto de vista de reducir la mortalidad, sobre todo infantil, y el acceso al ingreso, al empleo. Y esto, digamos, que fue lo que vino calificando a los países, ¿verdad? Hoy las calificaciones son mucho más complejas. Pero
Al transcurrir estos informes, se empezó a poner un énfasis, y yo digo es donde hay un vínculo entre esta visión de desarrollo desde el punto de vista económico con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se empieza a ubicar el tema de las personas y sus derechos y se plantea un enfoque de derechos para la política pública. Que hoy en día es el que ha permeado más profundamente en todos los países, pero sobre todo el nuestro a partir del 2011. Pero antes de llegar a esta etapa, tú estuviste en las áreas de gobierno que recibían, escuchaban esas recomendaciones. ¿Hasta qué punto este concepto, esta idea de cómo pensar el desarrollo, no solo social, el desarrollo humano en su conjunto, ha influido, digamos, en la construcción, digamos, de política pública en nuestro país? O sea, más allá de la retórica, el discurso, que ha sido impactante realmente, una capacidad enorme, todos los textos a partir de este concepto de desarrollo humano se fueron permeados. ¿Realmente ha habido una absorción más profunda que simplemente el discurso? Mira, yo creo que efectivamente la obligación de los estados de dar informes, en el 2000 pues fueron efectivamente los grandes compromisos mundiales, las metas de milenio, etcétera, que influía en la política, porque el obligarte a dar un informe, el obligar a firmar compromisos, sí se tomaron medidas. Yo quiero decirlo con toda honestidad, que a mí me parece que tanto el sexenio del presidente Zedillo empezó con esta visión un poco más incluyente del desarrollo a partir del programa Progresa, que sin duda alguna hay un impacto importante, y el presidente Fox le da una visión al tema de desarrollo humano mucho más intenso. Tú recordarás que incluso se crea en la oficina de la presidencia un mecanismo de seguimiento de los índices de desarrollo humano y hay un crecimiento cualitativo. Después se da como un seguimiento, pero yo veo desde fuera ya como que se ha atorado el tema. Regresamos a esa visión del pasado, de las transferencias monetarias, pero no hay como tal un avance ni en la conceptualización ni en la construcción de la política pública. Aunque el Programa Nacional de Desarrollo actualmente vigente en México tiene dos ejes transversales que tú recordarás, uno que es derechos humanos y el otro que es género o visión de género. Sin embargo, cuando aterrizan las políticas no se ve ese eje transversal. Creo que todavía estamos en una etapa en que seguimos con el concepto de política social sin el enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué insisto en esto? Y quizá creo que es la clave. El último informe de Naciones Unidas sobre desarrollo humano que trata el tema de vulnerabilidades y vulnerabilidad humana y que me parece muy importante, toca un tema que dice, si no construimos esas capacidades en los seres humanos, no hay manera de reducir la vulnerabilidad humana. Es decir, la política pública tiene que buscar el empoderamiento de las personas. Y en ese sentido es donde empieza a darse esta compleja ecuación de democracia, reconocimiento, participación, ejercicio de derechos y por otra parte acceso a bienes, servicios, incluso ingreso. Entonces finalmente esta manera de pensar, digamos, del siglo XXI, democracia, desarrollo humano, está totalmente interrelacionado y en ese sentido pues también estamos viviendo lo que algunas veces se ha calificado como esta democracia, digamos, epidérmica o germinal, han dicho algunos expertos, que vivimos en el país. Entonces, ¿cómo hacer compatible esta realidad? Tú también has sido una actora política, has participado en procesos políticos. Entonces, tenemos esta disonancia, deja ponerlo así. Claro. Una democracia que sin duda tiene avances en términos de la estructura electoral, pero una democracia que se ejerce de una manera muy diferenciada en los distintos ámbitos de la vida humana. Entonces, ¿cómo hacer compatible un concepto poderoso que cambió la manera de pensar, pero que asumía un supuesto central, la construcción de una estructura democrática profunda, articulada en toda la vida humana? Bueno, si no se construye ciudadanía es muy difícil fortalecer la democracia.
Y la ciudadanía se construye cuando las personas tenemos la capacidad de ejercer plenamente nuestros derechos y nuestras libertades democráticas. Esto es quizá fundamental. Ya en los últimos informes el concepto de democracia adquiere otra visión, ¿no? Desde el informe, tú recordarás, de desigualdad social, en donde se cuestionaba si países democráticos en América Latina, entre comillas, pero la brecha de desigualdad es tan grande que donde garantizas pues el fin de toda la democracia, que al final de cuentas es la capacidad de las personas de disfrutar y de tener todas las oportunidades, ¿no? De acceder a todas las oportunidades. Entonces había un cuestionamiento, ¿no? Democracia, pero con estos niveles de desigualdad no hay tal democracia porque la ciudadanía no tiene esa capacidad de ejercicio de todas y cada uno de sus derechos. Ya ahora creo que en México tenemos este gran reto, diría yo, de la democracia. Cuando tú ves las definiciones de universalidad, te dice, pues es el acceso a todas las oportunidades y disfrutar todos estos beneficios. Y sin embargo nosotros tenemos todavía un déficit muy grande. Y quizá porque no le hemos puesto el énfasis en el tema de que las personas son las beneficiadas. Y en ese sentido, déjame ir a un corte, pero con esta reflexión. El desarrollo humano, para usar el concepto de PNUD, pues solo puede ser sustentable y universal en estructuras democráticas amplias y profundas. No podemos disasociar estas dos esferas de la democracia y el desarrollo de bienes y servicios. Están totalmente interrelacionadas y se sustentan una a otra. De ahí que parte, y ahorita entraremos a esta crítica y reflexión, de que los indicadores de desarrollo humano, salud, educación, ingreso, tienen por otra parte la enorme necesidad de estar reflexionando sobre la situación democrática que tú anunciabas. Déjame ir a un corte y regresamos porque sin duda el nuevo informe presenta la posibilidad de reflexionar sobre esos términos. Pero vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la enorme importancia de revisar críticamente, pero también ver cómo se articula esta nueva noción de la vulnerabilidad humana que está en el último informe del PNUD. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIG 2014, presentados el pasado 16 de julio por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, dan cuenta de la persistencia de la desigualdad económica y social en el país, pero también de una nueva caída en el monto de los ingresos promedio de las personas y sus familias. En México persiste un modelo de desarrollo que le permite a muy pocos quedarse con la mayor parte de la riqueza nacional. De acuerdo con el INEGI, en 7 años, de 2008 a 2014, la desigualdad no ha tenido variaciones significativas. Según el valor y variación del coeficiente de Gini, en 2008 se registró un valor de 519, en 2010 descendió a 500 y de 2012 a 2014 se ha mantenido en 511 puntos. Patricia, anunciabas en el corte anterior que recientemente Naciones Unidas pone en el centro de su planteamiento la idea, yo diría, de resignificar el concepto de vulnerabilidad humana. ¿Cómo surge, cómo se construye, dónde estamos? Este informe que se presentó a finales del año pasado, tengo la impresión que, por lo menos en términos del discurso de la política pública mexicana, no ha sido incorporado. Ha sido totalmente ignorado, no recuerdo ningún discurso o afirmación, pero platícanos, descríbenos qué debemos entender, de acuerdo al PNUD, en esta idea de la vulnerabilidad humana como eje central del 2015 en las reflexiones que están haciendo. Pues yo creo que en principio tendríamos que entender que la vulnerabilidad como tal es la incapacidad que podemos tener las personas para enfrentar las adversidades. No solamente las adversidades que se dan por nuestra condición, y esto es bien importante. ¿Quiénes somos las personas
cómo estamos ubicados en esta posibilidad o no de enfrentar las adversidades y también las adversidades derivadas del entorno social, político, de seguridad e incluso de desastres naturales. Entonces, el informe es muy amplio. A mí, la primera vez que Naciones Unidas se mete de lleno un tema como este, me pareció interesante porque desde el punto de vista de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos siempre habían advertido sobre esta imposibilidad de los seres humanos para enfrentar las adversidades cuando son víctimas, por ejemplo, de discriminación. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando se construye el Pacto de Derechos Civiles y Políticos a finales de los 50, principios de los 60, la discusión se centró mucho en el tema de definir las minorías, una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Las minorías, etcétera. Y cuando finalmente lograron avanzar en esta definición de minorías, pusieron en el centro un tema que a mí me parece toral. Dice, la minoría al final de cuentas es un grupo que no tiene poder. Entonces no solamente eres minoría porque perteneces a un grupo étnico, porque eres migrante en otro país, porque estás, sino porque no tienes poder. Yo de broma he dicho en muchas ocasiones que las mujeres somos el grupo mayoritario más minoritario, es decir, porque la ausencia de poder es real. Pero la discriminación produce ese efecto en las personas. El saberse que no tienes posibilidades de cambiar tu vida, el saberte una gente sin poder, sin capacidad de enfrentar la adversidad. Y recordarás cuando hicimos la ley contra la discriminación, que nos tocó participar en esta elaboración de la legislación, cómo fuimos ubicando los grupos en el país y diciendo qué pasa con estos grupos en el poder, con respecto al poder, y ubicamos, bueno, obviamente los indígenas, las indígenas, pertenencia étnica como un tema serio de discriminación, a las mujeres, migrantes, minorías religiosas, que poco hablamos en México, pero el tema de desplazado y de discriminación por minorías religiosas es muy fuerte, las niñas, los niños, las personas de la tercera edad, pero ubicamos también un grupo muy importante, la comunidad LGBT. Sí, la preferencia sexual. La orientación sexual que te vuelve mucho más vulnerable. Entonces, lo que hace este informe es decir, esto es la vulnerabilidad, y dice vulnerabilidad estructural. Es decir, la sociedad se ha organizado de tal manera que ha excluido a estos grupos, ¿verdad? Les ha impedido la participación en la toma de decisiones y no tienen poder. Y sobre todo, déjame subrayar o poner el acento, la exclusión no solo es una exclusión de bienes, servicios e ingreso, la exclusión es exclusión del poder, de la participación y del reconocimiento. Si hay un elemento que hoy sostienen muchos expertos, es las poblaciones minoritarias no están solicitando simplemente participación, es reconocimiento a su derecho y su identidad también. Participar y ser reconocidos como individuos con toda esta enorme realidad de un país que se asume, por lo menos constitucionalmente, diverso, plural, pero en términos de un pensamiento se sigue sosteniendo ciertos absolutos de grupos que se asumen que tienen el derecho de decidir por los demás. Todo, ¿no? Todo. Y entonces, en ese sentido, bueno, es muy importante y que desde Naciones Unidas se reconozca que hay grupos que son vulnerables, no obstante que puedan tener, déjame usar una palabra muy usada en este año, que tengan más acceso a ciertos servicios o que se haya reducido su carencia, como lo dice Coneval. Y en ese sentido, pues puedes tener acceso a salud, educación, pero sigue siendo muy vulnerable. Absolutamente. ¿No? Y en ese sentido hay el otro concepto que explícanos, que está en el informe, la enorme importancia de construir resiliencia. Así es. ¿Qué entiende PNUD por resiliencia? Bueno, la posibilidad de enfrentar con mejores herramientas las adversidades y sobre todo la posibilidad de tener poder para cambiar las cosas. Al final de cuentas es tu capacidad. Y ese es el gran problema,
qué políticas estamos construyendo en nuestro país que permitan a las personas superar la condición en la que tienes. Tú tocas dos aspectos importantes y el informe lo hace. Dice, bueno, sí puedes tener educación, puedes tener salud, pero puedes no tener leyes correctas que reconozcan. Puedes tener normas sociales que te excluyen. O sea, ¿cuál es el papel de la legislación, del Estado, de las normas? Puedes tener un clima de inseguridad, porque es uno de los temas fundamentales, la seguridad. Y nosotros, bueno, pues aquí tendríamos que preguntarnos qué cantidad de poblaciones en nuestro país viven bajo este esquema de inseguridad. Yo personalmente he vivido en lugares donde la inseguridad es terrible y el temor de las personas a enfrentar es verdaderamente impresionante, te paraliza. Déjame señalar, porque en distintos momentos yo he tenido reflexiones o diálogos con personal del PNUD. Tenemos que este ejercicio del IDH, Derechos Humanos, que es un ejercicio para poder hacer una comparación mundial y que tiene enormes restricciones, porque tiene que ser comparabilidad entre todos los países del mundo. Pero por otra parte nos encontramos esta paradoja. Países, incluso el nuestro, que pueden incrementar puntos marginales o decimales su IDH, pero en un contexto de una democracia, digamos, todavía no consolidada y en un contexto de alta inseguridad. Hasta donde yo sé, el IDH no logra incorporar ningún indicador, digamos, de injusticia o de poco acceso a la justicia. Y en ese sentido nos enfrentamos a que el desarrollo humano tiene que ser concebido en esta noción de esta capacidad de la posibilidad de poder ejercer el poder para defender tus derechos, exigir participación y reconocimiento político para poder ejercer esos derechos. Y en ese sentido, más sorprende que no ha sido asumido en el país este nuestro informe. Tú trabajaste en Relaciones Exteriores. ¿Cuál debería haber sido el proceso? Me imagino que el PNUD llega y presenta a principios del año su informe. ¿Qué debe ocurrir o qué debió ocurrir o qué ocurrió y simplemente no pasó nada en términos de gobierno? Por lo menos tienes que hacer un proceso de diálogo interno entre el gobierno para saber lo que plantea el informe, qué parte te tocaría a ti. Es decir, ¿dónde estamos México situados en este informe? Aunque este informe de vulnerabilidad lo primero que ubica es qué es lo que sucede en materia de vulnerabilidad. Y aquí toca un tema, la vulnerabilidad también, que tiene que ver con cohesión social y gobernanza. Es decir, qué tanto el gobierno responde a las demandas ciudadanas. Por ejemplo, que entramos de lleno a la democracia. Tú te vuelves vulnerable cuando tu gobierno no te escucha. Cuando tu gobierno no te da respuesta, tú eres mucho más vulnerable para enfrentar las adversidades. Cuando el gobierno no está pendiente de qué pasa en el mundo real. Debió por lo menos de haberse discutido en gabinete, haberse conocido los puntos y tomar en cuenta algunos de los conceptos, porque yo insisto, si tienes un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo que se llama Derechos Humanos, tendrías que haber discutido dónde están tus cuellos de botella, dónde están tus problemas para que pueda salir adelante tu Plan Nacional de Desarrollo, y ahí vulnerabilidad es el tema, sin duda alguna importante. Pero implica un cambio radical de la política pública. Te pongo un ejemplo bien sencillito. Te dice vulnerabilidad y el acceso a bienes y servicios te dice por lo menos drenaje, agua, ¿verdad? Comunicación, estamos hablando de 3 cosas muy elementales. ¿En dónde está la política social para drenaje, agua, energía, comunicación? Pues seguimos con el llamado piso firme, que a mí me parece una... Sí, tenemos 11 millones de mexicanos que no tienen acceso a agua. Y 20 sin drenaje. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad infantil? Están relacionados con los problemas precisamente del entorno donde viven. Se mueren de diarrea, de infecciones, de enfermedades respiratorias, o sea, tenemos un problema social ahí, pero seguimos construyendo piso firme para tener una buena relación con las organizaciones campesinas o con las que se dedican a esto. O peor aún, esta distorsión de que como el indicador establece
número de pisos firmes. Entonces, se induce desde el indicador. Pero este es un indicador política nacional, no es un indicador internacional. O sea, esto es bien interesante. Aquí hemos construido disque políticas sociales pues muy ad hoc. Internacional quiere decir que tengas agua y drenaje. Si te cuesta, no sé en cuánto está el famoso piso firme, la última vez que yo recuerdo estaba en 28,000 pesos. Pues con 28,000 pesos puedes abrir otro espacio, no sé, casas prefabricadas, qué sé yo. El concepto es vivienda digna, ¿no? Que te permita reducir estos niveles de enfermedad, que además es uno de las causas principales de vulnerabilidad, ¿no? Déjame ir a un corte y regresemos para seguir abundando sobre este vínculo, poder, acceso a bienes y servicios, ejercicio de derechos, pero un tema que también conoces, situación de injusticia, acceso a la justicia, que por otra parte en nuestro país, parte de la vulnerabilidad creciente es que grandes grupos mayoritarios tienen poco acceso a la justicia y eso es uno de los factores de mayor vulnerabilidad en nuestro país y me gustaría tu reflexión. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social con la doctora Patricia Olamendi. De acuerdo con la ENIC 2014, los hogares de más altos ingresos perciben 25 veces más dinero trimestralmente que los hogares más pobres. Así es imposible construir cohesión social. En 2008, el decil 1 registró 1.591 pesos trimestrales. En 2010 descendió a 1.554 y en 2012 y 2014 registró 1.665 y 1.674 respectivamente. El decil 2 es el único que ha presentado un ligero aumento. En 2008 registró 2.915 pesos trimestrales. En 2010, 2.936. En 2012, 3.007. Y en 2014, 3.033 pesos. El decil 9 en 2008 registró 18.601 pesos trimestrales, pero en los siguientes 6 años ha disminuido hasta colocarse en 16.012 pesos trimestrales. Y el decil 10, que representa los hogares con más altos ingresos, en 2008 registró 46.037 pesos trimestrales. En 2010 disminuyó a 39.402. Para 2012 ascendió a 43.343, pero para 2014 volvió a descender a 42.120 pesos trimestrales. Coincidiendo de que la enorme importancia que transporta este concepto de vulnerabilidad, desde tu opinión, ¿cuáles serían los orígenes de la mayor vulnerabilidad para distintos grupos en nuestro país? Ya tocaste realmente uno de los temas que siempre hemos tocado, la mala calidad de los bienes y servicios, incluso los básicos, agua, drenaje, la realidad todavía de la comunicación deficiente, pero bueno, ¿qué otras áreas generan intensa vulnerabilidad en nuestro país? Bueno, sin duda alguna la discriminación. Sería la primera que tú pondrías. Es la primera, yo la pondría en el centro, porque la discriminación nos hace una segregación social. O sea, dice, aquí van las mujeres, aquí van los adultos mayores, aquí van las personas con discapacidad, aquí van las personas de la comunidad LGTB, aquí va las personas que tienen una religión diferente, entonces empezamos a hacer una exclusión, ¿verdad? Y esa exclusión, que no es de minorías, que termina siendo de mayorías, termina dejando un pequeño grupo a cargo de la toma de decisiones y a cargo del control total. Y funciona toda la maquinaria para garantizarte excluido. Es decir, las normas sociales dicen que no está bien visto esto. Las normas sociales dicen que esta persona no es bien recibida. Las normas sociales y las leyes no van de la mano. Las leyes sí te garantizan que estas personas sean excluidas. Ese es un proceso que en México hemos venido haciendo durante muchos años, pero con tremendos obstáculos. Por ejemplo, eliminar, y tú lo recordarás, de las leyes toda forma de discriminación ha sido un proceso complicadísimo. Sí, sí. O sea, complicadísimo. No logramos que las personas
con discapacidad, por ejemplo, tengan libre acceso. Y libre acceso es empezar por transitar libremente. Sí. Son procesos muy complejos. El otro tiene que ver también con el modelo de desarrollo económico y el modelo de desarrollo social. México nunca se ha definido como un Estado social de derecho y quizá ahí tenga que ver el tema. Los estados social de derecho tipo Europa, que lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, estableció ciertas cuestiones que eran intocables, no importaba quién gobernara, ¿verdad? Las cuestiones sociales, el acceso a la salud, que es universal, los bienes, los servicios, la educación con calidad, etcétera, etcétera. Estableció un modelo de desarrollo que permitió que las personas tuvieran oportunidades. Y ahí hay un subrayado de este último informe que me sorprendió por la urgencia de incorporarlo. Son dos propuestas o dos maneras de enfrentar la vulnerabilidad. Uno es la universalidad de los servicios y el otro es recuperar la idea del pleno empleo. Lo dice enfáticamente, o sea, hay que enfrentar esta idea que a partir de los 80s del siglo pasado nos fueron construyendo en términos de que el pleno empleo era algo que debíamos renunciar. Sí, no, ¿para qué peleas tus derechos ¿No? y para qué peleas? Y habría eso. Y es muy alentador que, por lo menos es el primer informe de un organismo internacional de Naciones Unidas que reivindica el pleno empleo. No podemos como país o como mundo renunciar al pleno empleo. La informalidad. ¿No? Y en ese sentido creo que son dos factores que no hemos nuevamente incorporado porque no podemos enfrentar estas vulnerabilidades, esta discriminación, si no partimos de dos grandes nociones de la idea de desarrollo en nuestro país. Un sistema universal de derechos o de protección social, dicen otros, y una idea de desarrollo que ponga en el centro el pleno empleo, claro, como una posibilidad real. No estamos Eres muy hablando vulnerable de algo cuando fuera. tu empleo es temporal o cuando sabes que hoy voy a poder trabajar 3 horas y mañana no sé si voy a poder trabajar. Y si me enfermo pasado mañana no me van a pagar el día que esté enfermo porque vivo en la informalidad, vivo en la oscuridad laboral. La precariedad del ingreso. La precariedad de nuestros salarios que pone a la familia en condiciones verdaderamente terribles porque mi sueldo no alcanza para que pueda yo satisfacer los mínimos necesarios. Entonces, eres absolutamente vulnerable. O sea, sin no tener cierta estabilidad laboral, eres absolutamente vulnerable. Y efectivamente, rescatar esta idea de que sí tienes derecho, y el informe incluso hace énfasis en el empleo juvenil, porque plantea a los jóvenes como un grupo muy vulnerable frente a su incorporación al empleo. Ahora está esta cosa de los aprendices prácticamente. Yo cuando veo los chicos becarios, los chicos pasantes, pues me remoto a los libros de los aprendices, ¿verdad? Sí. Llegabas y trabajabas 12, 14, 16 horas y apenas si te pagaban 3 pesos porque estabas aprendiendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces esta precariedad del empleo, tú lo dices muy puntualmente. Esta precariedad con la que te empleas, la violencia y la falta de libertades. La falta de libertades y la violencia te genera un estado de vulnerabilidad y de temor constante. Tú no puedes sobrevivir con un temor brutal. Yo recuerdo hace años que fui al Perú a una cuestión de trabajo y le pregunté al taxista por qué tanto apoyo para Fujimori. Digo, sí. O sea, para nosotros desde fuera veíamos quizá muy raro ese proceso. Y el taxista me dijo, porque acabó con los terroristas. Y le dije, dice, porque mire, yo salía de mi casa en la mañana y yo no sabía si yo iba a regresar por la cantidad de coches bombas, de esto. O sea, esta sensación de que no sé si voy a regresar a mi casa, pues es una sensación terrible como ser humano. Y este es un tema que tampoco tocamos en México, que tanto la inseguridad, la violencia, pues, y la falta de libertades, el saberse que puedo criticar, no puedo criticar, puedo opinar, puedo no opinar, puedo decidir, te genera una sensación verdaderamente de inseguridad. Sobre todo en los jóvenes, la enorme, en la UNAM, donde yo vivo, participo y soy,
los jóvenes quieren transformar, mejorar, y ven esta enorme imposibilidad de cómo hacer, porque los mecanismos del poder, el sistema político, sigue siendo un espacio, yo diría, cada vez más cerrado. Sí. Y en ese sentido, esta vulnerabilidad que implica en nuestro país la discriminación, el tema real de una estructura de una gran inseguridad y de violencias, junto con una enorme realidad de que los espacios de participación del poder son cerrados, pues nos ponen en un círculo, primero, que cuestiona esta idea del desarrollo, o incluso el combate a la pobreza. O sea, no puede ser simplemente pensarse en una medición, que sin duda es un avance, pero también es una visión muy acotada de la pobreza. No solo es el ingreso, no solo son estas 7 carencias, tiene que ver con participación, acceso al poder, enfrentar discriminación, un sistema de seguridad pleno. Y en ese sentido, me gustaría la reflexión, o sea, en otros países, tú eres una experta también en Centroamérica. ¿Hay otros países que podrías decirnos, me interesa mucho Centroamérica porque siempre obviamos esa región, lamentablemente, que hayan incorporado, estén tomando decisiones, que podamos decir que hay lecciones o hay maneras, o ha sido un proceso, digamos, por lo menos en la región, que pasó desapercibido y todos estamos esperando el próximo noviembre con las nuevas metas? O sea, ¿nosotros somos singulares porque no lo asumimos como país, o también en los demás países pareciera ser que no se pudo asumir, o hay ejemplos rescatables? Yo creo que nosotros vivimos bajo una perversión en la política. Y esa perversión se expresa en que convertimos las políticas sociales en políticas clientelares, electorales. El combate a la pobreza tiene que ver mucho con la capacidad que podamos tener, la construcción de capacidades en las personas, la posibilidad de ver una transformación de su vida, no pensar que va a seguir en la misma situación que está. Nosotros seguimos haciendo todo que tiene que ver más con el control que con la posibilidad real de que las personas vivan. No sucede eso en otros países, ni siquiera en Centroamérica, porque nosotros siempre tenemos una visión hacia Centroamérica extremadamente, yo diría, discriminatoria. Así y quizá de reflexionar, pero yo he encontrado en Centroamérica modelos de desarrollo que nosotros deberíamos de copiar. ¿Ejemplos? Ejemplo, bueno, Costa Rica. No puedes negar que Costa Rica, con todo y sus limitaciones, es un país donde disfrutas de un nivel de vida muy decoroso, de un empleo decoroso, temas de cuidado, el tema de conciliación, hogar, trabajo, es un tema central de la política pública en Costa Rica. A mí me parece que a nosotros eso es fundamental. Así es. El Salvador tiene 2 modelos que a mí me impresionan mucho. Ciudad Mujer, que es un modelo de empoderamiento y de derechos de las mujeres exitosísimo. Y por otro lado, los temas de recuperación de zonas controladas por el crimen y la delincuencia organizada, como son los maras, y convirtiéndolos en zonas de desarrollo económico. Son modelos muy exitosos. Con todo y sus problemas, Guatemala ha avanzado en un tema que nosotros no hemos caminado ni 2 segundos, que se llama acceso a la justicia. O sea, Guatemala ha venido construyendo tribunales, normas, cambios, que hay un cambio cualitativo. Insisto, no hemos ni siquiera visto lo que está allá atrás. Yo creo, y siempre lo digo, que en México nuestra tragedia tiene dos cifras numéricas, ¿no? Somos una de las 15 economías del mundo, los primeros 15 lugares, sí. Pero cuando te vas al índice de desarrollo humano, nos vamos muy por atrás de países centroamericanos. ¿Así es? Sí, porque Costa Rica, Panamá, incluso caribeños están por arriba de nosotros. Y acotando que es un índice que toma ciertas dimensiones. Y que nada más toca ciertos aspectos, efectivamente. Entonces, sí es una cuestión muy seria a repensarse, Mario Luis. Yo creo que en México tenemos que exigir la democratización de la toma de decisiones en materia política. Déjame hacer un corte y regresamos a eso. ¿Qué hacemos ante estas evidencias? ¿Qué hacemos ante la posibilidad, nuevamente, déjame ponerlo así, de que a partir de noviembre habrá una nueva agenda
global, desarrollo sostenible. Así es. Está una nueva Cámara o Congreso, y tú que fuiste diputada alguna vez, sabes que finalmente hay la posibilidad política de un nuevo Congreso que logre en este entorno tan difícil que enfrenta el país. Vamos a un corte y regresamos para preguntarnos qué hacemos ante tanto conocimiento y cómo logramos que ese conocimiento se convierta en acción y logre realmente derechos universales, accesos efectivos a los derechos, pleno empleo, como parte fundamental de un México social que tenemos que construir. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, las políticas para reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia son: 1. Prevención de la crisis por medio de una regulación financiera. Lograr acuerdos sobre el cambio climático, alcanzar un desarrollo pleno en la primera infancia, impulsar políticas macroeconómicas, lograr reducción de los riesgos en desastres naturales y lograr una mejor cohesión social. 2. Promoción de las capacidades a través de provisión social y de servicios de salud, mantener pleno empleo, realizar promoción de la igualdad de género y de grupo, contar con instituciones receptivas y contar con una preparación ante desastres. Y 3. Protección de las elecciones, por medio de protección social, creación de empleos, desarrollo de las competencias y la cohesión social, abordar la discriminación cambiando las leyes y las normas y lograr recuperación tras conflictos y crisis. Todos sabemos, bueno, los que estamos en estos temas, que a finales de este año Naciones Unidas propondrá o hará visible una propuesta de lo que sería el post-2015, después de las metas del milenio, una nueva agenda de desarrollo sostenible que debe orientar al mundo, recuperando los planteamientos que han hecho todos los organismos internacionales, y me imagino que ha habido diálogos intensos, y creo que en noviembre habrá esto. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a noviembre y qué sabes de esta nueva agenda y qué debería o qué va a pasar en nuestro país? Porque me imagino que nuestro país ratificará esa nueva agenda. ¿Cómo visualizas este proceso rumbo a la nueva agenda de desarrollo sostenible? Bueno, son dos procesos. Uno, el internacional, que sin duda alguna México suscribirá los acuerdos a los que se llegue, pero hay que decirlo que en la agenda, en las discusiones internacionales, pues ha habido serias resistencias también para incorporar sobre todo la visión de derechos humanos en la construcción de esta nueva agenda. Ha sido un proceso difícil, complejo, e incluso el Consejo de Derechos Humanos de ONU propuso un informe con una nueva agenda, y por otro lado, bueno, pues las discusiones se han dado. No es fácil la discusión y la construcción de consensos a nivel internacional porque tenemos mundos diferentes y es sí, complicado. Y muchos gobiernos no quieren comprometerse de lleno a una nueva agenda. Sin embargo, digamos que saldrá, vamos a dar un salto cualitativo de los índices de desarrollo humano que teníamos en estos tres campos a un conjunto de indicadores en diferentes campos mucho más avanzados. Digamos que esa es la visión. Si México se compromete con estos nuevos indicadores, como seguramente se comprometerá, porque no creo que el presidente no vaya a firmar una cuestión como esta, vamos a tener que hacer una revisión en el ámbito interno. No sé cómo se coordina el gobierno hoy en día. Usualmente, tú y yo sabemos que el gabinete se reúne y se da la tarea de que cada quien tiene tales indicadores que cumplir. Yo no sé cuál sea la dinámica hoy en día, pero me imagino que será algo parecido. ¿Qué pasa en lo interno? Y aquí creo que tendríamos que pensar una visión diferente. En lo interno, por lo menos personas como yo que llegamos a estos ámbitos internacionales, siempre tuvimos la visión de que hay que
lo externo, la política internacional, tiene que influir en los cambios internos. O sea, cómo lo mejor de las discusiones podemos integrarlas. Y yo creo que habría que pensar en una agenda nacional a partir de la construcción de estas nuevas metas de desarrollo sostenible, sustentable. Y a partir de eso, ver qué tanto nuestra política pública está empatada con esas metas. Es un ejercicio fundamental que debería de hacer en primer momento la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Porque muchas de estas políticas no se pueden hacer si no hay una etiquetación de recursos. Es decir, tendría que plantearse una nueva forma de evaluar los contenidos de las diferentes áreas. Pudiera hacerlo el Congreso, pudiera hacerlo, debería de hacerlo, pero también las organizaciones sociales. Creo que en buena medida ya cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil planteándose una nueva agenda social. Y yo diría algo que tú y yo conocemos y que yo creo que en México prácticamente está en el olvido, y es políticas de acción afirmativa dirigidas especialmente a los grupos más vulnerables, y eso pasa por política de asistencia social. Hemos abandonado en México la política de asistencia social. Sí, todos sufrimos con las personas de la tercera edad, todos sufrimos con los adultos mayores, pero ¿dónde están los centros de cuidado, las casas hogar, las clínicas especializadas? Todos sufrimos con la condición de los niños y las niñas en situación de calle, de pobreza, etcétera, pero tú recordarás que no se ha construido más centros de cuidado infantil, más centros de asistencia propiamente, y creo que tendríamos que pasar por eso. Y eso pasa, y ahora que se habla tanto del presupuesto base cero, pues yo creo que una excelente oportunidad para construir un presupuesto base cero será estas nuevas políticas internacionales y un comparativo de qué pasa en el país. Hay que poner el dinero, insisto, para el desarrollo de las personas. Hay que poner el énfasis en los grupos más vulnerables para que este país pueda alcanzar la democracia y que es la igualdad de oportunidades. Y que por otra parte son grupos de una dimensión, los recientes datos que tenemos de ser un país de 120 millones, así es, 33 millones de hogares, en los cuales hay cerca de 6 millones de hogares indígenas, y así, o sea, las escalas son enormes, y en ese sentido esto que llamamos minorías son mayoría, grandes grupos humanos, a veces tan grandes como países, si tomamos esas cifras, y requeriría un replanteamiento a partir de noviembre, que seguramente los actores mexicanos gubernamentales que han estado en esas agencias están enterados y deberían, el proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo, empezar a incorporar algunos de los nuevos lineamientos que se va a incorporar el país, ¿no? Yo no sé qué tan familiarizados estén con estos enfoques de derechos y esta visión del desarrollo sostenible los equipos de gabinete. Deberían de estar ya familiarizados para saber qué parte de esto les va a tocar. A ver, explícanos, tú conoces muy bien eso, pero me gustaría que el público oyera esto. México tiene un representante en Naciones Unidas y regularmente un equipo negociador que parte de las áreas de relaciones junto con equipos de gobierno, o sea, economía, hacienda, etcétera. Por otra parte, tienen diálogos bilaterales con todas las agencias internacionales. Así es. Que les comunican y convienen los programas nacionales, OIT, UNICEF, la OMS, etc. Todos ellos participan, aunque la negociación es de los países, no es la negociación de parte del sistema de Naciones Unidas. Tú vas a negociar como país y conoces tus límites. Regularmente se trabaja, bueno, así se acostumbraba, que se reunieran y dijeran hasta dónde puede México comprometerse, por ejemplo, a reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí. O se puede comprometer a tal nivel, hasta dónde México puede comprometerse a salud, pues tenemos todo esto. Aunque en México, y este es un tema que la gente lo tiene que saber, en México no tenemos problema de recursos. O sea, los recursos destinados para salud y educación son muy amplios, pero no están correctamente utilizados. Estos son temas importantes, inclusive nuestros presupuestos en desarrollo social y todo son inmensos. En seguridad y justicia nosotros destinamos carretonadas de dinero.
O sea, no es un problema solo de recursos, que pudiera argumentarse en otros países, ¿no? Como los que tú conoces bien en Centroamérica o Exactamente, que tú sabes que hay una imposibilidad porque su presupuesto es muy reducido, pero aquí no tenemos ese problema, aquí tenemos un problema de enfoque de a dónde deben ir los recursos y cómo deben de etiquetarse. El grupo negociador de México seguramente debe de estar en contacto con las secretarías de Estado discutiendo cuáles son lo que le toca. Y si no lo está haciendo, es buen momento que lo hagan, ¿no? Sí, o sea, si no lo están haciendo, es urgente que se siente el gabinete, discuta cuáles van a ser los compromisos y cómo va a cambiar su programa, ¿verdad? Y cómo se enlaza con el Plan Nacional de Desarrollo. En noviembre tendremos, septiembre viene la asamblea. Ya de hecho ya está un borrador casi terminado. Que en septiembre viene la Asamblea General, el presidente de México tendrá que pronunciarse sobre eso. Seguramente asistirá a la Asamblea como es costumbre. Así es. Y seguramente la mayor parte de los discursos versarán sobre los compromisos. Pasaremos del discurso de las metas del milenio a esta nueva agenda que se ha convenido y que debería articular, por lo menos, digamos, lo que el país se comprometió y convino en las metas específicas, indicadores, etcétera. Yo digo que es una excelente oportunidad del gobierno mexicano para irse a sus dos ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo, porque al final de cuentas el eje transversal de derechos humanos permitiría que el gobierno incorporara toda esta agenda como política pública, como acción afirmativa. En un país tan desigual como el nuestro, con tanta pobreza que hablamos de la mitad de la población prácticamente, y con estos niveles de desigualdad, la acción afirmativa, las políticas compensatorias, las medidas especiales son urgentes. Yo he dicho, nuestro presupuesto debería de estar lleno de acciones afirmativas si queremos revertir la desigualdad, eliminar la vulnerabilidad y generar condiciones para que la democracia se viva plenamente, ¿no? Así es. Con este comentario terminamos el programa. No habrá manera de enfrentar la exclusión, la discriminación, la vulnerabilidad, la discriminación, la pobreza y la desigualdad si no hay una visión que logre articular esta realidad de que no puede haber acciones de un área, llámese política social, si no está contenida en esta visión de derechos humanos, que bien nos dice Patricia Olamendi, y que por otra parte implica acciones afirmativas, compensatorias, el rescate, el fortalecimiento de una política que asista a los que no se pueden valer por sí mismos, que son millones. Y se deja esta idea errónea, a mi juicio, de pensar que el asistencialismo es algo negativo, cuando se requiere realmente apoyar a estos grupos que son altamente vulnerables y que no han sido reconocidos y que siguen siendo discriminados. Tenemos la oportunidad, viene la reflexión en noviembre, ya veremos cuáles son las consecuencias de estos compromisos y estas declaraciones que seguramente nuestro país tomará a finales de año. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí. Espero verte muchas veces en el programa. Pues hay que ver qué pasa con las reflexiones y finalmente cómo se... Comprometámonos vernos después de la asamblea para hacer esta reflexión. Gracias a ustedes nuevamente por estar en el Estudio de México.